No estás leyendo esto por casualidad. Hay una razón por la cual estas palabras llegaron a ti en este momento preciso. No importa por lo que estés pasando ahora. No importa si te sientes estancado, cansado, confundido o desmotivado. Lo que importa es que hay algo en tu interior que quiere despertar, avanzar, florecer. Fuiste creado con un propósito superior. No naciste para sobrevivir, sino para prosperar, para dar frutos, para impactar, para ser firme en medio del caos. Pero si tu vida no está fluyendo como debería, si sientes que estás haciendo todo lo posible y aún así no ves resultados, la causa no es la falta de esfuerzo. La raíz está en la desconexión con los principios que gobiernan el verdadero éxito. Desde tiempos antiguos, Dios dejó establecidos códigos espirituales para guiar el pensamiento del ser humano hacia la plenitud. Uno de esos códigos, quizás el más poderoso y al mismo tiempo el más ignorado, está en el inicio del libro de los Salmos. El Salmo 1. Allí no hay poesía vacía ni frases religiosas. Hay dirección, claridad y verdad aplicada. Es un mapa que revela dos caminos, el de los justos y el de los impíos. Uno lleva a la estabilidad, el fruto, la permanencia. El otro, al desgaste, la confusión y el colapso. El Salmo 1 no fue escrito para ser memorizado. Fue escrito para ser vivido. Cada versículo tiene una función precisa en la construcción de una mentalidad alineada con la fuente. Y no solo habla de fe, habla de decisión, de enfoque, de disciplina mental. Habla de elegir lo que entra en la mente y lo que debe ser rechazado. Habla de construir desde adentro hacia afuera. Napoleon Hill, en su obra más influyente, enseñó que toda riqueza comienza con un pensamiento. Pero no cualquier pensamiento. Tiene que ser claro, repetido, cargado de emoción, afirmado por la fe y sostenido en la acción. El Salmo 1 describe exactamente ese mismo proceso, con palabras milenarias, pero con el mismo principio. El justo se separa del ruido, filtra sus influencias, medita en la verdad y luego florece como un árbol junto al agua. La mayoría de las personas quieren cambiar sus circunstancias, pero siguen pensando igual. Siguen caminando en los mismos entornos, escuchando los mismos consejos, repitiendo las mismas frases. No entienden que la mente es la raíz de toda transformación. Nada cambia por fuera si no se corrige lo que hay por dentro. Este no es un contenido de entretenimiento, es un punto de activación, una puerta que se abre para quien está cansado de ver pasar la vida sin fruto. Si estás leyendo esto, es porque estás listo. Listo para romper con los ciclos vacíos. Listo para construir una vida con sentido, con dirección, con resultados reales. Cada palabra que leerás a partir de aquí tiene un propósito: revelarte cómo opera la mentalidad del justo y cómo aplicarla de forma práctica en tu día a día. Verso por verso, vamos a desarmar esta estructura espiritual y reconstruirla dentro de ti. Con claridad, con profundidad, con conexión real. Y siempre a la luz de la sabiduría que tanto Hill como las Escrituras comparten. El éxito no es producto del azar, es fruto de una mente gobernada. Pero antes de avanzar, hay una decisión que debes tomar. Hill la llamó propósito definido. La Biblia lo llama determinación del justo. La transformación no empieza cuando se entiende, empieza cuando se declara. Por eso, ahora mismo, haz un acto de afirmación. Escribe en un papel, en tu mente, o en los comentarios si estás escuchando esto como audio. Afirmado en propósito. Escribe esas palabras no como una fórmula, sino como una señal, un pacto contigo mismo. Una declaración espiritual de que estás listo para avanzar, para ordenar tus pensamientos, para vivir bajo principios que dan fruto. A partir de este momento, todo lo que leas se convertirá en semilla, y tu mente, si decides regarla, será terreno fértil. Has sido llamado a florecer, no a correr sin rumbo, no a ser movido por las circunstancias, no a vivir como hoja al viento, sino como árbol firme, plantado, nutrido por aguas profundas.
El Salmo 1 es más que un texto, es una llave. Y si has llegado hasta aquí es porque estás listo para girarla y entrar. El primer versículo del Salmo 1 es una declaración contundente, una línea que separa dos mundos mentales. Dice así: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Aquí comienza todo. Esta es la base espiritual y mental de una vida estable, próspera y con propósito. La palabra bienaventurado no se refiere simplemente a alguien que está feliz. En el lenguaje bíblico, ser bienaventurado significa estar en posición de bendición. Es tener la mente, la voluntad y el espíritu alineados con una ley superior. Es vivir bajo cobertura. No es suerte, es estructura interior. Y observa bien, el texto no empieza diciendo lo que este hombre hace, empieza revelando lo que evita. Lo primero que hace el justo es separarse. El camino hacia la prosperidad no comienza con hacer más, comienza con dejar de absorber lo que contamina. No anda en consejo de malos. Aquí está la primera clave. El consejo de los malos representa las voces que parecen sabias, pero que están desconectadas de la verdad. Son ideas disfrazadas de lógica, pero cargadas de miedo, mediocridad, duda, envidia o superficialidad. No necesariamente vienen de personas perversas, sino de mentes sin discernimiento espiritual. Aceptar esos consejos equivale a abrir la puerta de la mente al caos. Es permitir que pensamientos distorsionados se siembren en el corazón. Napoleon Hill insistía en este punto. Enseñaba que el entorno mental define el destino, que la mente absorbe todo lo que se le repite con intensidad emocional, que los pensamientos ajenos, cuando se aceptan sin filtro, se convierten en convicciones, y esas convicciones se vuelven decisiones, y las decisiones, destino. El justo no sigue esos consejos, no porque se sienta superior, sino porque sabe que cada palabra que permite en su mente es una semilla, y el fruto siempre depende de la semilla. Pero el versículo no termina ahí. Dice también, ni se detiene en camino de pecadores. Primero se camina con los malos consejos, luego uno se detiene, se acomoda, se adapta. Este es el segundo nivel de contaminación. Ya no es solo escuchar, es empezar a formar parte. El camino de los pecadores representa estilos de vida, hábitos, rutinas, pensamientos y entornos que se alejan de la verdad, del orden, del propósito. La mente empieza a acostumbrarse a lo común, a lo fácil, a lo que todos hacen. Hill advertía sobre esto con fuerza. Él enseñaba que el verdadero fracaso no llega de golpe, llega lentamente, cuando la mente baja su estándar, cuando ya no hay vigilancia, cuando se cede ante la comodidad. Uno no cae, uno se entrega, poco a poco. Y entonces llega la última parte del versículo, ni se sienta en silla de escarnecedores. Esto es lo más profundo. Ya no se escucha ni se camina. Ahora se sienta. El acto de sentarse implica pertenencia, identificación, estabilidad en el lugar equivocado. La silla de los escarnecedores es el ambiente donde se ridiculiza lo espiritual, donde se niega la fe, donde se minimiza el propósito, donde todo lo elevado se convierte en motivo de burla. Es un lugar mental, no solo físico, y quien se sienta ahí sin darse cuenta pierde la sensibilidad del alma. Hill describía esta condición como la mente errante, lo que él llamaba drifting, un estado en el que la persona ya no piensa con claridad, sino que se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve, por lo que siente. Una mente a la deriva, sin estructura, sin enfoque, sin raíz. El justo, por el contrario, protege su mente, no se deja arrastrar. No permite que cualquier idea se convierta en verdad dentro de él. Aplica discernimiento. Sabe que pensar correctamente es más importante que actuar frenéticamente, porque toda acción nace, primero, de un pensamiento, y esta es la aplicación real de este versículo. Hoy, más que nunca, es urgente proteger el campo mental, revisar qué consejos estás escuchando,
qué caminos estás pisando y en qué sillas te estás sentando. Cada influencia moldea, cada palabra penetra, cada entorno deja una huella. El justo no es alguien religioso ni moralista, es alguien que elige con conciencia lo que entra en su mente, y esa elección se hace todos los días. La mente no es neutra, es terreno fértil, y si no siembras intención, crecerá confusión. Por eso hoy la primera decisión no es hacer más, es dejar de absorber lo que contamina tu raíz. El justo, antes de dar fruto, se protege, y en esa protección está el inicio de todo. Después de mostrarnos lo que el justo evita, el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores, el Salmo 1 nos revela ahora lo que el justo abraza. La atención cambia de lo que se rechaza a lo que se cultiva, y aquí se encuentra la segunda gran clave de la mente próspera. El versículo dice, «Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». La transformación mental no se trata solo de vaciar, también se trata de llenar. No basta con alejarse de lo que contamina, hay que alimentar la mente con verdad. El justo no vive en abstinencia mental, vive en nutrición espiritual, y esta nutrición viene de una fuente muy clara, la ley del Señor. El texto no dice que el justo simplemente lee la ley, ni que la conoce de memoria, ni que la estudia como teoría. Dice que su delicia está en ella, su placer, su gozo. No lo hace por obligación, lo hace por conciencia, porque sabe que allí hay vida, dirección, estabilidad, fruto. Napoleon Hill enseñaba que la mente se moldea por lo que se repite con emoción e intención. Llamaba a esto autosugestión, el proceso de reprogramar la mente subconsciente mediante afirmaciones conscientes, repetidas y dirigidas. Y aquí el salmista lo expresa con una claridad absoluta. El justo medita de día y de noche. Meditar, en este contexto, no es quedarse en silencio. Es contemplar, repetir, grabar. Envolver el pensamiento con verdad hasta que la verdad desplace la duda, hasta que lo espiritual reemplace lo impulsivo, hasta que la sabiduría se convierta en reacción automática. Hill insistía en que los pensamientos dominantes terminan creando convicciones profundas, y que esas convicciones determinan nuestras decisiones y acciones diarias. Por eso, quien piensa con dirección, actúa con intención, y quien actúa con intención, produce resultados visibles. El justo medita constantemente. No lo hace un día y al siguiente lo olvida. Es un ejercicio diario, constante, una decisión de alimentar la mente con lo que edifica y no con lo que entretiene. Y eso exige disciplina. Mientras el mundo se distrae con lo superficial, el justo se enfoca en lo esencial. Mientras la mayoría corre de estímulo en estímulo, el justo crea espacios para nutrir la raíz. Esta práctica transforma no solo la mente, sino también el estado emocional. Quien medita en la verdad, actúa con calma. Quien medita en principios no se deja arrastrar por el miedo. Quien afirma su propósito cada mañana, camina con firmeza en medio de un mundo incierto. Aplicar este versículo en la vida diaria implica generar rutinas conscientes de alimentación mental. Separar minutos cada mañana y cada noche para leer, repetir, escribir o declarar lo que es verdadero. Aferrarse a una promesa. Reflexionar en un principio. Visualizar un resultado con fe. Escribir una afirmación de propósito y repetirla con emoción. Todo eso es meditación, y todo eso moldea una mente imbatible. Porque la mente es como un campo, y la semilla que más se riega es la que da fruto. El justo no solo se protege de la mentira, también cultiva la verdad, y lo hace todos los días, no porque tenga tiempo, sino porque entiende que lo que no se alimenta, se debilita. Por eso, si esta verdad está resonando en ti, si sientes que estas palabras están encendiendo algo en tu interior, es momento de compartir esta semilla con otros. Haz clic en Me gusta ahora mismo y comparte este contenido con alguien que necesite reenfocar su mente y salir del caos interior, porque cada vez que compartes verdad,
Estás sembrando sabiduría, y cuando uno siembra sabiduría, nunca cosecha vacío. El justo es constante, medita de día y de noche, y por eso su raíz es profunda, y su fruto inevitable. El tercer versículo del Salmo 1 describe el resultado natural de una mente bien cultivada. No es una promesa vacía, es la consecuencia lógica y espiritual de todo lo que fue sembrado antes. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo es una imagen poderosa. No habla de velocidad ni de reconocimiento inmediato. Habla de raíz, permanencia, proceso, madurez. Habla de ser árbol. Y ser árbol no es una metáfora poética, es una descripción exacta del justo, de aquel que eligió rechazar el consejo de los impíos, que eligió meditar en la ley del Señor de día y de noche, que eligió construir su mente como un terreno fértil. El árbol no corre, no reacciona, no compite, simplemente está plantado, y no en cualquier lugar, sino junto a corrientes de aguas. Esto significa que su fuente de nutrición es constante, profunda, invisible, pero siempre presente. Así es la mente del justo, no depende de motivación externa, ni de circunstancias favorables. Su fuerza viene del interior, de la verdad en la que se afirmó, de la ley que meditó, del propósito que definió. Napoleon Hill decía que el éxito no se mide por los logros momentáneos, sino por la capacidad de resistir, crecer y producir a lo largo del tiempo. Una persona conectada con su propósito no se derrumba ante la primera crisis. Tiene raíces, y esas raíces están conectadas a un sistema de verdad que lo sostiene. El versículo dice que el justo da su fruto en su tiempo. Esto es esencial. No se compara con otros, no fuerza resultados, no vive en ansiedad. Entiende los ciclos, sabe que si la semilla es buena, si el cuidado es constante y la raíz está firme, el fruto llega. No antes, no después, en su tiempo. Y cuando llega no es poco, es maduro, es abundante, es estable. Hill llamaba a esto el principio de la cosecha. Toda acción sostenida en el tiempo, basada en un pensamiento dominante y dirigido, genera una manifestación. Pero esa manifestación no se da al ritmo del deseo, sino al ritmo del crecimiento. Por eso el justo persevera sin desesperarse, porque su mente está alineada con el proceso, no con la urgencia. El texto continúa: su hoja no cae. Esto es símbolo de resistencia, de integridad, de constancia en medio de las estaciones cambiantes. Mientras muchos comienzan con fuerza y abandonan a mitad de camino, el justo permanece, porque su nutrición no viene del aplauso, viene de la fuente, y quien está conectado a la fuente no se marchita. Hill hablaba de esto como autosuficiencia espiritual, un estado en el que la persona ya no depende del entorno para avanzar, avanza por convicción, porque su mente fue entrenada para resistir la crítica, el fracaso temporal, la falta de resultados inmediatos. Y esa resistencia es lo que lo convierte en una persona imparable. Finalmente, el versículo concluye con una declaración contundente: y todo lo que hace prosperará. No dice que algunas cosas, ni que solo lo espiritual, todo. Porque todo lo que hace el justo nace de una mente alineada, de una intención pura, de una raíz bien plantada. Y cuando la mente está firme, el resultado siempre termina siendo prosperidad. Hill afirmaba que la prosperidad no es un objetivo en sí mismo, sino un reflejo de una mente clara, de un propósito definido, de una acción disciplinada. El éxito es un efecto colateral de una construcción interna. Así como el fruto es una consecuencia natural del árbol sano, este versículo no es un pasaporte automático a la abundancia, es una ecuación espiritual exacta. Protección mental, plus meditación constante, plus perseverancia. Fruto, permanencia y prosperidad.
Y por eso, si esta palabra ha sembrado algo en ti, si tu mente está empezando a comprender lo que significa ser árbol, es momento de hacer algo simbólico. Un acto de afirmación, una decisión visible que refleje tu decisión interna. Suscríbete ahora mismo a este canal, pero no lo hagas por rutina. Hazlo como señal, como declaración de que estás plantando tu vida junto a corrientes de aguas, que estás tomando en serio tu proceso, que estás eligiendo construir desde la raíz. Cada suscripción no es un número, es una afirmación, es una semilla que cae en tierra fértil, porque el árbol no busca sombra, él da sombra, no persigue aplausos, produce fruto, y quien da fruto nunca deja de avanzar. El Salmo 1 ha descrito hasta ahora el camino del justo, un camino de separación mental, de meditación constante, de profundidad espiritual y de fruto visible. Pero ahora, en el versículo 4, el tono cambia, se revela el otro lado, la otra mentalidad, el otro destino. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así como el justo es árbol, el impío es tamo. Y el tamo, también conocido como paja, cáscara o residuo del trigo, es lo que queda cuando la semilla verdadera ya fue separada. Es liviano, es hueco, es inestable, no tiene raíz, ni peso, ni sustancia, y por eso el viento lo arrastra sin resistencia. La imagen no puede ser más clara. El justo está plantado, el impío está flotando. El justo se nutre de una fuente constante. El impío depende de lo que pase afuera, de si hay lluvia, de si hay sol, de si alguien lo aprueba, de si el mundo lo aplaude. Napoleon Hill llamó a esto la mente a la deriva, el drifter. Un estado mental en el que la persona no decide nada con claridad, no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene control de sus pensamientos, y como resultado, vive reaccionando. Es movido por el miedo, por la presión, por la opinión ajena, por las emociones del momento. El impío no es alguien necesariamente malvado, es alguien sin estructura interior, es mente sin fundamento, es pensamiento sin filtro, es voluntad débil. Por eso el tamo representa esa vida sin profundidad, sin fruto, sin estabilidad. Hoy cree, mañana duda, hoy actúa, mañana se detiene, hoy promete, mañana abandona. Todo lo que hace es superficial, reactivo, sin raíz. Mientras el justo crece en silencio, el impío gira en círculos. Mientras el justo avanza por convicción, el impío se mueve por impulso. Hill advertía que uno de los errores más destructivos es vivir sin propósito definido, porque quien no sabe hacia dónde va, cualquier viento lo convence de cambiar de rumbo, y ese viento puede ser una crítica, una mala noticia, una comparación, una emoción negativa, una distracción sutil. El justo permanece aun cuando todo tiembla. El impío se cae aun cuando todo está tranquilo, porque la caída del impío no ocurre afuera, ocurre adentro. La raíz no existe, la estructura es frágil, y cualquier presión la deshace. Este versículo no es una condena, es una advertencia, un espejo, una invitación a evaluar cómo está tu mente en este momento. ¿Estás plantado? ¿Estás nutrido por la verdad? ¿O estás flotando en pensamientos que no te pertenecen, reaccionando a estímulos vacíos, siguiendo vientos sin saber a dónde te llevan? El tamo puede parecer liviano, pero esa liviandad no es libertad. Es inestabilidad, es vulnerabilidad. Es el tipo de mente que no puede sostener ni una idea, ni una promesa, ni una construcción. Aplicar este versículo es examinarse con sinceridad. ¿Dónde están tus raíces? ¿Estás sembrando en tierra firme? ¿O estás confiando en momentos, en emociones, en opiniones? El Salmo 1 no deja espacio para confusión. El justo da fruto. El impío se dispersa. El justo construye desde adentro. El impío intenta aparentar desde afuera. Y el resultado es inevitable: la permanencia del primero y la disolución del segundo. Por eso, si estás sintiendo que algo en ti necesita firmeza, dirección, propósito, no ignores este momento. Quizá tu alma ya se cansó de flotar,
y es tiempo de echar raíz en lo verdadero. La diferencia entre el árbol y el tamo no es suerte, es decisión, es disciplina, es pensamiento enfocado, es mente guiada. El justo filtra, el impío absorbe, el justo resiste, el impío se desintegra. No hay vida estable sin raíz profunda, y no hay fruto sin una mente bien construida. El Salmo 1 sigue profundizando en el contraste entre dos formas de pensar, de vivir y de construir. En el versículo 5, la palabra ya no describe solamente cómo es la vida del impío, sino lo que sucede con él cuando llega el momento de la verdad. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí no se está hablando únicamente de un juicio final o espiritual. También se refiere al juicio que la propia vida trae, las pruebas, las decisiones difíciles, las crisis inesperadas, las temporadas de presión. Son momentos que exigen firmeza interior. Y según el Salmo, cuando llega ese tiempo, el impío no permanece, no se sostiene, no se levanta. La razón es simple, no tiene base. Su mentalidad fue formada en lo superficial, no cultivó profundidad, ni propósito, ni verdad. Construyó sobre emociones, sobre opiniones, sobre apariencias, y cuando el viento sopla, su estructura se deshace. Napoleon Hill habló con firmeza sobre esto. Enseñó que una mente sin propósito definido es como una construcción sin cimientos. Puede parecer sólida desde afuera, pero basta una sacudida para que se derrumbe. La vida exige fundamento, y el fundamento no se improvisa en medio de la tormenta, se construye antes, con pensamiento claro, con repetición de principios, con disciplina. El juicio al que se refiere este versículo es también el día en que todo lo que uno ha creído es puesto a prueba, cuando el miedo toca la puerta, cuando las finanzas se desordenan, cuando las relaciones tambalean, cuando el plan no sale como se esperaba. En esos momentos, el justo no solo sobrevive, se levanta más fuerte, porque su mente fue entrenada, porque su raíz no depende de lo externo, porque su estructura no está hecha de promesas vacías, sino de convicciones profundas. En cambio, el impío no se levanta, no porque sea débil físicamente, sino porque su mente no fue preparada, no se protegió, no meditó, no afirmó su propósito, y cuando llega la prueba, no tiene con qué resistirla. El versículo también dice, «Ni los pecadores estarán en la congregación de los justos». Esto no es una exclusión moral, es una consecuencia natural. La congregación de los justos no es un grupo exclusivo, es un espacio espiritual, un entorno mental, un nivel de conciencia en el que las personas viven por principio, no por emoción, y quien no ha cultivado ese nivel simplemente no encaja allí. Hill lo explicó como una ley de atracción espiritual. Uno atrae lo que es, no lo que aparenta. Y cuando la mente está alineada con la verdad, comienza a atraer personas, entornos y oportunidades que operan bajo el mismo nivel de orden. Pero cuando la mente está dispersa, dominada por impulsos, quejas y superficialidad, se aísla de los espacios donde la construcción real sucede. El pecador, en este contexto, es el que vive desconectado de la fuente. No porque haya cometido errores, todos los cometemos, sino porque eligió seguir viviendo sin estructura. Y esa elección lo separa de los ambientes de edificación, no por castigo, sino por consecuencia. Aplicar este versículo es comprender que el juicio no es un evento lejano, es cada momento de la vida en que se necesita firmeza, cada decisión que exige claridad, cada obstáculo que prueba la raíz, y entender que no se puede sostener una vida duradera sin una mente bien cultivada. Hoy es tiempo de evaluar cuál ha sido la base de tus pensamientos. ¿Estás preparado para cuando la vida exija firmeza? ¿O estás esperando que todo siga tranquilo para no colapsar? Quien quiere pertenecer a la congregación de los justos necesita pensar como justo, construir como justo, actuar con propósito, meditar con constancia, decidir con claridad
Y si esta palabra ha despertado en ti el deseo de salir de lo superficial y edificar con raíz profunda, entonces ahora es el momento de sembrar esta semilla en otros. Comparte este mensaje con alguien que necesite reenfocar su mente, alguien que esté cansado de vivir en inestabilidad, alguien que está listo para entrar en una nueva etapa de estructura interior. Cada vez que compartes una palabra de verdad, estás abriendo un nuevo camino en la mente de alguien. Y ese acto simple puede ser el inicio de una transformación completa. El impío no permanece, porque nunca se preparó. El justo resiste, porque eligió edificar con sabiduría. Que esta palabra no quede solo en ti, que se multiplique,